Rose is your name, but when you poop it sure don't smell like roses. Your number 2 burns the hair in my nose, but we fought hand in paw. Now your poop don't stink at all. Now that the air is clear, I'll treasure your front and rear, my sweet Rose. Instantly neutralize poop stink with Poop Fighter from World's Best Cat Litter for the world's best cat. Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo, mes nacional de escribir una novela. Este es el podcast número 21 y presentamos una entrevista con Félix Ruiz. El entrevistado de hoy es Félix Ruiz. Conocí a Félix por medio de Twitter, pues soy seguidor del programa de radio y podcast español Misterio en Red, en el que es colaborador. Nacido en Sevilla, España, en 1990, Félix cuenta con un diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Olavide. Se describe como bibliófilo, obsesionado con el misterio y la historia, interesado en indagar y estudiar enigmas de todo tipo. Colabora en el ya mencionado Misterio en Red desde 2013. También es un ávido videojugador o gamer, así como fanático del wrestling. Félix ha publicado los libros La Metamorfosis de la Diosa, autopublicado en 2017, Entre Genios y Onironautas, por Guante Blanco en 2019, OVNI, Mitología de una emergencia, en coautoría con Pablo Vergel, también por Guante Blanco en 2020, y Escritos de un investigador de sofá, por Guante Blanco en 2022. Las obras de Félix son, como se suele clasificar, de no ficción. Le gusta abordar los temas de misterio desde un punto de vista factual y documental, lo que se agradece pues lleva al lector por el trasfondo completo de las situaciones que presenta, sin dejar de lado sus interesantes observaciones. Hola a todos y gracias a Miguel por enviarme esta invitación para participar en el podcast y mandarme estas preguntas con tiempo para poder grabarlas, contestar a esta entrevista con tiempo y poder prepararlo con tranquilidad. ¿A qué edad empezaste a leer? ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Sobre ¿a qué edad comencé a leer? Pues no sé. La verdad es que es una pregunta un poquito complicada, porque, bueno, en mi caso desde que tengo uso de razón. No sé si sería 4 o 5 años, porque desde bien pequeñito me leían cuentos pues prácticamente a diario. Más de uno pues lo memoricé. No cuenta como lectura, pero ahí estaba esos cuentos infantiles que, bueno, por repetición, ya sabemos que a esa edad somos un poco esponjas, pues más de uno me lo sabía de memoria
me preguntaban por él y me lo leía. Y en cuanto a qué empecé a leer, pues seguramente esos mismos cuentos. Y ya pues haciendo un poquito de memoria, seguramente la saga de libros de pesadillas de R.L. Stein, que en los 90, a mediados de los 90, pues empezaron a ponerse de moda. Aquí en España salió una serie de televisión estadounidense donde se hacían, en fin, capítulos basados en varios de sus libros juveniles y demás de terror. Y coincidió un poquito con que se empezó a publicar la colección aquí. Y bueno, mis padres en este caso pues me compraron bastantes de esos libros, así que seguramente los primeros libros completos que leí pues serían seguramente de esa colección. ¿Qué te gusta leer? Leo mucho ensayo, muchísimo ensayo, básicamente porque, por las materias que me gustan a la hora de escribir, en cuanto a artículos, en cuanto a libros, a ensayos y demás, pues siempre estoy leyendo ensayos. Ensayos que tienen que ver con esto que se denomina, o aquí en España denominamos mundo del misterio, ¿no? Así en general, arqueología, ciencia, parapsicología, ufología. Pero bueno, después de eso en concreto, que es verdad que me ocupa bastante tiempo, también tengo un gusto importante por la literatura de terror, el manga de terror también. Soy muy fanático de Junji Ito, lo descubrí hace unos años y tengo toda su obra. También me gusta muchísimo la ciencia ficción, tengo los clásicos de Wells, tengo una recopilación de todos los relatos de Lovecraft, me encanta también el terror gótico a Poe, el gran maestro Poe también lo tengo en mi estantería. Así que bueno, intento ser variado a la hora de leer, no quedarme en un solo género, pero sí es verdad que he cultivado mucho gusto por la ciencia ficción y por el terror, sobre todo al margen de este gusto, como digo, por la temática del misterio en general y bueno, todas las ramas específicas que tiene, que no son pocas. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Tendría que hacer mucha memoria, he leído muchísimos, he leído un montón, pero es verdad que después de el par de bestsellers enormes de Dan Brown, del Código Da Vinci y de Ángeles y Demonios, el cambio de tercio un poco con Origen, la verdad que fue una pequeña decepción. No por la temática en sí, por la temática escogida por Dan Brown en ese libro, pero es verdad que era muy difícil repetir tu propia fórmula de éxito y la verdad que con Origen pues no lo terminó de conseguir. Y había mucha expectativa aquí, bueno, imagínense, pues aquí se publicó por todo lo harto, millones de ejemplares de salida, yo me hice con uno de ellos y la verdad que lo leí pues, prácticamente en día y medio. Y porque tuve que hacer una parada técnica para dormir, poco más. Pero no terminó de gustarme como los otros dos. Ya sabemos que, bueno, esto Brown jugaba un poquito a esto de la historia ficción y hacer un poquito de historia heterodoxa, ¿no? Pero aquí pues como que no, su fórmula no consiguió esa misma chispa. ¿Cuál es tu libro favorito? Esta es más complicada. Esta es aún más complicada porque pues por lo mismo de lo anterior, que es la anterior cuestión, es que son tantísimos libros que no sabría quedarme con alguno en concreto. Es verdad que cuando tenía 12, 13 años leí, que coincidió con el lanzamiento de las películas del Señor de los Anillos, la trilogía de Peter Jackson. Me comentaron en la familia que había una precuela, El Hobbit, en este caso. Ya me introduje en el mundo de Tolkien gracias a esa trilogía de películas, pero tenía esa edad, 11, 12 años, yo soy del 90, estaba en la preadolescencia y le pedí a mis padres que me comprasen El Hobbit y lo leí y le tengo un especial cariño porque es una historia accesible, pero ya tenía ese pequeño bagaje de qué iba a pasar posteriormente con algunos personajes y
hacía conexiones y estaba en esa edad en la que, bueno, la imaginación todavía está a caballo un poquito entre lo infantil y el comienzo de las responsabilidades de una edad más adulta, ¿no? Y es un libro que me ha marcado muchísimo, así que probablemente diría que El Hobbit podría ser mi libro favorito como tal. ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribo? Es una pregunta que tiene varias respuestas. Yo no soy escritor profesional como tal. Yo no me dedico a ello. Es una afición a la que, bueno, me gusta dedicarle tiempo. Es verdad que hay rachas en las que por ocupaciones, por el propio ritmo de vida, pues no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, pero sí que he tenido épocas muy prolíficas y espero que llegará a otra etapa prolífica pronto. Básicamente me gusta escribir por afición, por liberarme, por dejar a un lado un poquito el estrés, por volcar en papel inquietudes, reflexiones de las lecturas que hago o de temas que me interesan y, bueno, por ahí leo y intento dar una vuelta de tuerca, incluso algún tema inédito de investigación, en fin, arqueológica o de ciencia, divulgación, este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué es importante escribir? Pues básicamente porque es un hábito que, al igual que la lectura, incentiva la imaginación, incentiva la memoria, incentiva incluso la agilidad mental. Es básico. Yo hay una serie de cosas que no he dejado de hacer prácticamente nunca. Una ha sido leer, otra ha sido jugar a videojuegos y la otra pues ha sido escribir. Más, menos, hay épocas que muy poquito, pero siempre dedicarle, siempre que sea posible, por supuesto, dedicarle un ratito a la escritura. Y pues por eso es un ejercicio que incentiva mucho la memoria, también enriquece mucho el lenguaje, el modo de expresión, y creo que es un ejercicio muy sano a cualquier edad. Incluso gente que comienza en la etapa juvenil, que bueno, yo empecé en ese entonces escribía historietas cortas en un cuadernito que tenía del colegio, después del instituto. Se han perdido, por desgracia, entonces no puedo recuperar esas cosas, pero me gustaba, por ejemplo, hacer continuaciones o fanfics de videojuegos los que jugaba, por ejemplo, de la saga Final Fantasy. Me encantaba imaginar, por ejemplo, qué había pasado con los personajes antes o después de la finalización de esos juegos. Y bueno, es un ejercicio imaginativo, un ejercicio que está pues bien llevar a cabo. Y no hace falta que sea de algo en concreto, no hace falta que sea algo con intención de publicar o algo muy sesudo, algo muy reflexivo, algo muy filosófico. No, simplemente por sentarse a escribir un ratito, 10 minutos, un cuarto de hora, cosas que te han pasado en el día, alguna reflexión como forma de liberarte. Es útil incluso para la salud mental. Así que yo solo recomendaría a cualquiera, da igual la edad que tenga o incluso el nivel educativo que tenga, si tiene experiencia o no. Eso es lo de menos. Por alguna parte hay que empezar. ¿Qué género o géneros escribes? ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Géneros, pues género que escribo básicamente ensayo divulgativo que tiene que ver, pues, por ejemplo, con la historia, con la antropología, con la ciencia. Bueno, por esto yo llevo 10 años escribiendo así de manera más o menos continuada, y en ese tiempo pues he escrito ensayos poquito, pues, para todos los gustos, ¿no? Escribí al principio, comencé con un ensayo histórico y antropológico que tiene que ver con la religión y con la mitología. Después pues seguí con otro ensayo que no he llegado nunca a publicar, que está por ahí, sobre el Antiguo Testamento y sobre, bueno, cómo se escribió, cómo se desarrolló y fuentes históricas y en qué pudo estar inspirado en muchos de sus libros. Es una cosa que sigue inédita, pero que espero que algún día vea la luz. Luego pues me salté un poquito al ensayo científico, de divulgación científica,
un poquito unido a la ciencia de vanguardia, también a la parapsicología, porque hablé del desarrollo de lo que se denomina el momento eureka, el momento en el que el cerebro pues, se activa cuando está reflexionando sobre una idea y salta esa chispa de inspiración que hace que creemos pues, algún avance científico, una canción, un libro, un relato, un poema, y escribí un pequeño libro sobre esa cuestión y sobre cómo se activa el cerebro para dar a luz a estas obras y qué motivos podría haber para esa activación tan repentina, ¿no? Es una cosa que me llamó mucho la atención en su momento y que también tuve la oportunidad de publicar en un libro. Luego salté a la cuestión ufológica y eso fue un poquito sorpresa, porque yo me hallaba en aquel momento leyendo una edición que sacó en España Reediciones Anómalas, una editorial que también ha publicado libros de algún autor sudamericano muy interesante, por ejemplo a Juan Acevedo y Néstor Berlanda, y yo me encontraba leyendo a John Keel, su Profecía del Mothman, que leí hace muchísimos años en una edición en inglés, y por fin pude leerlo en castellano, y hubo una historia secundaria relacionada con todos esos eventos de Point Pleasant, que tiene que ver con un personaje, un escritor. Yo descubrí en ese momento que ese hombre era escritor, que escribía novelas de terror y que bueno, que seguía vivo y podía contactar con él, un supuesto testigo de aquella época, Tomás Monteleone, y contacté con él y me contó un poquito su historia, que bueno, él, para el que no lo sepa, pues él creó una historia fake basada en los testimonios que había oído por la radio del testigo principal de todas aquellas apariciones del famoso Indrid Cold, Woodrow Derenberger. Y bueno, Monteleone, en aquella época estudiante, pues inventó una historia, un fake, como digo, y tuvo pues la suerte o la desgracia de que John Keel se presentó ante él y pues bueno, él le contó su historia y Keel le creyó, por una serie de circunstancias le creyó. Y bueno, yo un poquito pues con su testimonio que sacamos a la luz pues después de décadas en las que don Monteleone no había hablado del tema, pues Pablo Vergel, el editor de Reediciones Anómalas, contactó conmigo y escribimos a media un ensayo en el que, un poquito haciéndonos eco de toda esa saga Mothman, en el caso de don Monteleone en particular, y remontándonos al inicio de la ufología, pues intentamos crear una suerte de nueva hipótesis sociológica de por qué se desarrolló, por qué apareció el fenómeno OVNI en ese momento, fenómeno OVNI moderno, y por qué se desarrolló de manera tan fuerte en esa década de los 40 y también en los 50. No sé si logramos nuestro objetivo o no, tenemos buenas críticas al respecto, pero bueno, es una satisfacción personal y un orgullo que Pablo Vergel contara conmigo en ese entonces y me permitiera publicar. Y finalmente, pues también hice una compilación que se publicó en el pasado 2022 de una serie de artículos que llevo escribiendo, como digo, 10 años en misteriored.com, un portal especializado en las diversas temáticas que engloban ese fenómeno forteano. Y bueno, los compilé en un libro que edité, como digo, se editó el año pasado, pude publicar y que un poquito la culminación de estos años de investigación. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Me gustaría muchísimo escribir algún ensayo que tenga que ver, por ejemplo, con los inicios de las novelizaciones de detectives psíquicos. Yo sé que es una temática un poquito complicada, pero bueno, ahí están el John Sayles de Edmund Blackwood, está el profesor Challenger de Doyle, que después dio un salto extraño, al igual que lo hizo Conan Doyle, ¿no? Que desarrolló a lo largo de su vida una afición por el espiritismo y a su profesor Challenger, uno de sus otros grandes personajes al margen de Sherlock Holmes, pues también lo transformó un poquito al espiritismo, también lo convirtió en un detective psíquico. Ahí está Flaxman Lowe y hay más. Me gustaría escribir un poquito sobre ellos. También me gustaría en algún momento escribir alguna novela de terror. Es complicado porque nunca he dado salto a la novela, sobre todo a la novela larga, así que probablemente lo haga en forma de relatos cortos. Sí, es algo que he intentado alguna vez y que me gustaría seguir practicando y ahondar en ello. Así que seguramente
antes o después me lancé a lanzar una antología de relatos cortos de terror, a poder ser. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Bueno, la inspiración es complicado hablar de inspiración. Es algo que no sabes cuándo va a surgir. Y de hecho, pues surge de las cosas más inesperadas, ¿no? Puedes leer una noticia que te llame la atención y te salte una lucecita, una bombillita se encienda, viendo una imagen, escuchando una canción. A mí, por ejemplo, el primer ensayo que escribí, como digo, que tenía que ver con la religión, el desarrollo de la religión cristiana y un poquito la mitología de la Atlántida, fue una unión un poquito extraña. Pues esa idea surgió cuando la que hoy es mi mujer se quedó embarazada de mi primera hija. Y ese hecho concreto pues me inspiró a escribir ese ensayo. Usé ese proceso como inspiración a la hora de hablar de las diosas madres de la antigüedad y un poquito emparentarlas con la figura de la madre de Jesucristo, ¿no? La Virgen María en este caso. Y bueno, de ese hecho específico nació ese primer ensayo. Luego, por ejemplo, ahí la música, por ejemplo, me inspira muchísimo. Yo soy una persona que escucha muchísimas bandas sonoras de películas y también, sobre todo, de videojuegos. Yo escucho muchísimo a gente que ha compuesto música para videojuegos, por ejemplo, al maestro Nobuo Uematsu, que estuvo publicando y componiendo para la saga Final Fantasy hasta la 10ª entrega. Y coincidió con que la gran época de Square Enix, por Squaresoft en aquel momento, en finales de los 90 salió la trilogía clásica de la primera PlayStation, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, y sus bandas sonoras, creadas por Uematsu, pues me marcaron muchísimo y a día de hoy pues sigo disfrutando de ellas. También, bueno, tengo que destacar a Yasunori Mitsuda, a Yoko Shimomura, a Keiji Okabe. Escucho a muchísimos creadores japoneses que han hecho bandas sonoras inmortales, al menos para mí. Y me inspira muchísimo porque me dan muchos matices a la hora de escribir de diversas temáticas. Como ellos no se quedan en un solo estilo, sino que bueno, hacen música fusión, rock, instrumental, jazz, clásico, y hacen mezclas muy interesantes de eso, pues creo que es muy ágil para escribir, ¿no? Y luego también escucho mucho rock. Me gustan muchísimo los clásicos, Metallica, Led Zeppelin, AC/DC, en Boston. Tengo listas enteras de rock clásico que uso para esos ratos largos de escritura, sobre todo para sesiones largas. Porque hay veces que me siento media horita, 3/4 de hora, para hay veces que me siento 3-4 horas. Y para esas sesiones largas sí que uso estas listas de música de rock. Me parecen clave para poder aguantar el tirón. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Método como tal. Bueno, quizá por escribir ensayo, pues me tengo que documentar muchísimo. Entonces la pieza básica de mi escritura es la lectura. Y la herramienta básica son los libros. Y son los documentos sacados de diversas revistas, de publicaciones científicas, pero sobre todo libros, muchísimos libros. A la hora de elegir una temática en concreto, pues la base es documentarse. Y dentro del proceso de escritura yo creo que es lo que más tiempo lleva, al menos en este tipo de escritura, en la divulgación y en el ensayo. Así que hay que compilar muchísima información, hacer búsquedas intensas sobre las temáticas en concreto que interesan y sobre los autores clave que han tratado esos temas, y a partir de ahí pues hacerte con esas publicaciones, con esos libros, con esos artículos y demás, y después empezar a resumir, compilar y luego extraer ideas y a partir de ahí desarrollar. Así que el método es ese: leer y leer. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo?
En cuanto a escuchar música, pues bueno, ya he comentado anteriormente que mi base, aparte del rock, es la banda sonora de videojuegos. Algunas en concreto, que antes he nombrado algunos autores, pero ahora pues me puedo extender un poquito más en ello. Yasunori Mitsuda, la banda sonora de Chrono Trigger, pues la verdad que es muy potente. También está Keiichi Okabe, que creó la banda sonora de Nier Automata, un juego que ya tiene unos añitos, pero que también tiene una serie de pistas que invitan muchísimo a reflexionar y otras que son muy frenéticas, con ritmos muy fuertes y la verdad que también son muy potentes. También hubo una banda sonora de videojuego que me marcó muchísimo, que fue la de Koh Tani para Shadow of the Colossus, un juego que salió en la PlayStation 2 en 2005. Y bueno, Koh Tani es verdad que tiene muchísimas bandas sonoras de anime, que también es algo que me interesa muchísimo. Pero esta banda sonora en concreto, la de Shadow of the Colossus, del Team Ico, la desarrolladora Team Ico, es un juego que me marcó muchísimo, que a día de hoy todavía se puede jugar perfectamente. Yo de hecho lo juego cada poco tiempo, cada año, cada par de años, intento darle una nueva vuelta de tuerca. Y su banda sonora de Koh Tani, totalmente instrumental, es muy intimista. Me marcó profundamente y aún a día de hoy sigue tocando algo dentro de mí que me hace emocionarme. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? ¿Cómo ha sido mi experiencia al publicar? Bueno, yo he tenido la suerte de, a lo largo de estos años, pues conocer a bastante gente del mundillo. Sé que no es fácil, sobre todo cuando eres un autor novel y cuando te tienes que dar a conocer. Entonces, bueno, yo partí de la base de que empecé a escribir artículos en noticias, sobre todo para esta web especializada, que es misteriorred.com, que en su momento era un foro, y después, gracias a esto, pues tuve la suerte de ir contactando con gente, y todos los libros que he sacado, a excepción del autopublicado, que fue el primero, los he sacado con Guante Blanco, que es un sello, un pequeño sello dentro de la editorial Círculo Rojo, que en España es la mayor editorial dedicada a la autopublicación. Es cierto que Guante Blanco no es un sello donde se autopublique, y su editor Óscar Fábrega, pues la verdad que me dio desde el primer momento muchísima confianza para escribir a mi estilo, a mi gusto, y él me dio la oportunidad y me sigue dando la oportunidad de desarrollarme en el tema que yo quiera. Así que ha sido una experiencia buena. Es cierto que antes de eso sí que mandé algún manuscrito a otras editoriales y bueno, recibí varios no por respuestas. No me desanimó, no me desanimó en el sentido de que, bueno, tenía claro que si no, por lo que sea, pues, no se podía publicar, pues bueno, ya llegaría la oportunidad, ¿no? Pues, como digo, pues yo he seguido y sigo compilando material gracias a Misterio Red. Sigo publicando noticias y sigo publicando artículos. Es verdad que ahora mismo, pues, entre trabajo, podcast, radio, también tenemos programas de televisión, entonces, pues, tengo menos tiempo, mucho menos tiempo, entonces publico bastante menos, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? 10 años después. Y bueno, esos primeros no sirvieron para... Bueno, a mí me animaron no me echaron abajo, me animaron a seguir escribiendo. Así que bueno, yo creo que es una experiencia compartida por muchísimos autores noveles que no han escrito solo ensayos, ¿no? Sino que también han escrito novelas, antologías, poemas, todo tipo de literatura que, bueno, al principio siempre habrán recibido un no y en algún momento habrán empezado a publicar. Es cierto que no es sencillo, y menos hoy día, en el que el mundo editorial pues también sufre una gran crisis y ya no se publican o se intentan no publicar tantos libros. Es algo que es una burbuja que yo creo que ha estallado, el número de publicaciones tan continuas y tan enormes que hay. Aquí en España se publican miles y miles y miles de libros al año, ¿no? Y yo creo que eso es una burbuja que un poquito está empezando a estallar y se están reduciendo el número de publicaciones y de tiradas y todo eso, porque hay que invertir mucho, hay que
incluso hay que hacer apuestas. Yo entiendo que las editoriales pues no quieren arriesgar tanto, sobre todo por los beneficios, ¿no? Y sobre todo a la hora de publicar autores noveles, pues entiendo que no es sencillo. A mí me dieron esa oportunidad. Ya como digo, no me considero un escritor profesional, no lo soy. Tampoco soy un investigador profesional como tal, no me dedico a ello profesionalmente ni a tiempo completo, pero sí que he tenido esas oportunidades y las sigo teniendo, así que agradecido por ello. ¿Qué piensas de la autopublicación? Y la autopublicación, pues bueno, es una opción al alcance del que quiera. Es cierto que depende de la editorial y depende de las condiciones. Entiendo que no todo el mundo tenga acceso a hacerlo. Conozco gente que prácticamente lo que hace es autoeditarse y autopublicarse a través, por ejemplo, de Amazon. Yo lo hice al principio con La Metamorfosis de la Diosa, el primer libro que escribí. Es cierto que bueno, se quedó ahí bajo demanda, hubo poquita gente que bueno que lo compró. Es cierto que yo en aquel momento, estamos hablando de 2016, pues no, en fin, poquita gente me conocía, entonces bueno, el libro se vendió un poquito. Luego firmé un acuerdo editorial para hacer una reedición, que bueno, a día de hoy por circunstancias pues no ha salido, no ha podido ser, así que quizá en algún momento retome esa edición, la actualice un poco, le dé un lavado de cara y la vuelva a sacar. Pero también conozco muchísima gente que autopublica y con lo que vende pues prepara nuevos trabajos y vuelve a firmar esos contratos de edición compartida con las editoriales por un tanto por ciento, este tipo de cosas, ¿no? También conozco autores que lo que hacen es autoedición y publican a través de Amazon sobre todo, y que les va bien. Lo que pasa que tienen que hacerse su propia publicidad, ellos hacen todo el marketing, y conozco un poco de todo, gente que ha hecho tiradas muy pequeñas y después se dedica a venderlas particularmente, pues las compran ellos mismos, o como en mi caso que son libros que se imprimen bajo demanda, se quedan en ese archivo, y bueno, en esos archivos pues la propia Amazon o bien te da esa copia digital o bien te imprime el libro con una serie de estándares y te lo envían maquetado como tú lo has hecho gracias a su programa de edición. No sé cómo funcionará exactamente a día de hoy, porque como digo, yo usé esos programas de edición hace ya 6-7 años, entonces imagino que desde entonces habrán evolucionado un poquito, pero los estándares de calidad no eran malos, así que no puedo hablar mal de esa opción como tal. ¿Conoces de NaNoWriMo? ¿Has participado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y en cuanto a esto último que me preguntas del reto mundial de la escritura en NaNoWriMo, pues la verdad que hasta hace poquito no lo conocía. De hecho, sí que conozco a algún autor que ha mandado algún manuscrito para este reto, ¿no? Y es una forma interesante de incentivar a escritores profesionales o a alguien que tiene tiempo libre para escribir, cosa muy importante, porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Y es verdad que esta iniciativa, al menos no sé si es mi percepción de ella es errónea o no, visto desde fuera, porque yo no he participado de ello, pero es un poquito de forzarte a escribir, de incentivarte, de darte un plazo, y con esta serie de puntos animarte a superarte a ti mismo, ¿no? Como digo, tienes que tener tiempo para escribir, tienes que tener esa iniciativa y tienes que tener esas ganas y sobre todo plantearte retos. Yo no he sido nunca un escritor, una persona que se mueva por plazos, que se mueva por presiones o por un contrato que me estipule un tiempo límite. Entonces no me he visto en esa tesitura de tener que alcanzar un objetivo en un plazo de tiempo determinado y a esa velocidad, ¿no? Pero bueno, sí que es interesante, como digo, para gente que esté empezando a escribir o que ya tenga un bagaje y se dedique a ello semiprofesionalmente o profesionalmente, tenga ganas de probar algo distinto y tenga tiempo para hacerlo. Así que aparte de eso, pues no puedo decir nada más sobre el tema.
¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Bueno, sí, finalizando. A gente que esté, por ejemplo, empezando, que tenga ganas de escribir y que no sepa muy bien por dónde empezar. Creo que ya lo he comentado antes. No tenéis que elegir algo concreto, una temática concreta. Si, por ejemplo, queréis escribir ensayo y elegís una temática, mi consejo sería buscar autores que hayan escrito sobre el tema. Da igual si mejor o peor, si libros de más extensión o menos, si artículos, si publicaciones más largas. Buscad, leed mucho, es muy importante. Yo creo que es la base, leed. La lectura es básica a la hora de escribir. Una persona que escribe pero no lee, probablemente pues no escribirá bien. Y luego si os queréis lanzar a otro tipo de cosas, a la antología de relatos o a novelas de cualquier género, una lluvia de ideas, algo muy básico, escribir una lluvia de ideas, una serie de términos, aunque sean inconexos, aunque no tengan nada que ver entre sí a priori, pero plasmarlas en papel e intentar después a partir de eso enlazar conceptos, lanzar ideas, enlazar incluso algún evento que tenga que ver con esos conceptos, una idea inicial, por ejemplo, o una idea final. Hay gente que lanza ideas iniciales y un final y después intenta escribir todo el nudo entre esas dos ideas, ¿no? O entre esos dos conceptos, o desarrollar una historia más o menos corta a partir de un concepto y en base a eso ir añadiendo capas, ir añadiendo personajes, desarrollo de personajes o capas de guión, historias secundarias o algún otro concepto y enlazar personajes con conceptos. Pero bueno, yo creo que la idea básica es leer. El consejo básico es leer. Leer mucho, continuadamente y a ser posible varios géneros. No quedaos solo enfrascados en, por ejemplo, la ciencia ficción o en el terror. Ir cogiendo un poquito de todo, aunque por supuesto todo no nos gusta, todo no os va a gustar, pero sí que captar pequeños tips, pequeñas ideas de cada escritor que cojáis os guste más o menos, porque todos aportan. Algunos pocos, otros mucho, pero todas esas lecturas van a aportar cosas. Y a partir de ahí, como digo, pues sentaos a escribir, aunque sean cosas intrascendentes. Cosas que os han pasado en el día a día. Cosas que no tengan importancia. Incluso cosas que os han venido a la mente y dentro de pocas horas o mañana se os irán de la cabeza. Pero os puede servir de base para a partir de ahí empezar a desarrollar ideas y dar luz a trabajos y a escritos. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Rollo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000.